Hola a todos, ¿qué tal? En esta ocasión os traemos un recurso para crear nubes de palabras. Las nubes de palabras son un recurso que podemos utilizar en clase con distintos objetivos, pero normalmente está enfocado a trabajar el vocabulario, bien de cara a la comprensión oral o escrita, pero también de cara a la producción, como una fase previa, para trabajar con el vocabulario que nuestros alumnos pueden llegar a necesitar. La herramienta en cuestión se llama wordclouds, en plural, con s.com, aunque también está disponible en distintos idiomas y va a ir variando la dirección. Si entramos de todas formas en wordclouds.com, en la parte superior derecha veremos que está disponible en distintos idiomas. Vamos a clicar en castellano. Este recurso es completamente gratuito y no requiere registrarse, no requiere una registración previa. Cuando entramos nos va a salir por defecto ya un ejemplo creado. En este caso tenemos, como veis, una forma en concreto. La forma esta sería una persona. Y como veis está relleno de distintas palabras. Bien, la forma es completamente editable. Aquí veréis toda la serie de personalizaciones que tenemos, de formas de personalizar nuestra nube de palabras. En este caso vamos a crear una nube de cero para que veáis un poco cómo funciona. Vamos a clicar primero en forma. Veréis que tenemos una serie de iconos. Podemos buscar el icono en concreto con el que queremos trabajar. Tenemos iconos un poco más elaborados, en distintos colores. También tenemos mapas. O incluso podemos crear textos para tener una palabra grande con distintas palabras en pequeño dentro. En nuestro caso vamos a trabajar con algo navideño. Vamos a crear un árbol de Navidad en el que tengamos escrito la palabra Feliz Navidad en distintos idiomas, con una idea de trabajar algo desde la perspectiva del plurilingüismo. Vamos a buscar un icono, el árbol de Navidad. Importante recalcar que siempre tenemos que buscar en inglés porque es como está por defecto. Encontramos la forma que deseamos y ahora vamos a añadir las palabras. Clicamos en lista de palabras, extraer palabras del texto y os voy a enseñar, tengo una lista preparada con distintas formas de decir Navidad en distintos idiomas. Vamos a pegarla. Y aquí tenemos todas las expresiones. Una cosa a tener en cuenta es que si insertamos el texto así tal cual, nos va a coger las palabras por separado y no las va a unir. Entonces es importante si queremos que permanezcan distintas palabras juntas, porque es una expresión, como es nuestro caso, insertar este símbolo de aquí, este carácter. Entonces voy a ir introduciéndolo uno por uno. Yo lo he copiado directamente. Entonces lo que estoy haciendo es pegarlo en cada espacio que tenemos. Entre palabra y palabra hay un espacio, pues en vez del espacio vamos a introducir este símbolo. Con control V vamos más rápido. Vale. Ahora veréis cómo se ha creado por defecto eh, la nube de palabras. Veis que nos quedan unos trozos vacíos. Esto es porque no tenemos seleccionado la opción de repetir palabras. Si la seleccionamos, se repetirán las expresiones hasta llenar el árbol entero. Podemos seleccionar el tamaño. Si aumentamos el tamaño desde aquí, las palabras aparecerán más grande. Y si lo hacemos más pequeño, aparecerán más palabras, pero más repetidas en este caso. Podemos cambiar colores, fuentes y un montón de opciones. Y si estamos faltos de inspiración, podemos entrar en galería y podremos ver distintas formas que ya se han creado y podemos incluso reutilizarlas. Una opción un poco más innovadora sería un poco lo contrario a lo que hemos hecho, y es crear una palabra. En vez de una forma y rellenarla de palabras, podemos crear una palabra rellena de símbolos.
Por ejemplo, en este caso tenemos party y tenemos distintos iconos que nos recuerdan a esta palabra. Entonces, esta es una forma quizás de podemos plantear una actividad en la que los alumnos tengan que adivinar el significado de X palabras, presentándolas rellenas de conceptos que relacionen esta palabra con ella. Y es una forma un poco más innovadora de jugar con el vocabulario. Esperamos que esta herramienta os haya gustado y os deseamos que suerte en todas las actividades plurilingües que realicéis con esta actividad, con este recurso. Muchas gracias.